Yo quiero invitarles de inmediato a tomar su Biblia conmigo. Vamos a ir al Evangelio según Mateo, capítulo 16, versículo 22 al 25. Evangelio según Mateo, capítulo 16, versículo 22 al 25. Leemos la palabra del Señor en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, digan conmigo, las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que quiere salvar su vida por causa de mí, la hallará. Bendecimos el nombre del Señor. Yo quiero invitarles a tomar su asiento, si son tan amables. Esta mañana tuve la oportunidad de ministrar esta misma palabra en nuestra casa de fe. Yo no acostumbro repetir mensaje a menos que sea necesario, a menos que siento de parte del Señor que es la palabra que tiene para la iglesia. Por lo que yo entiendo que como iglesia tenemos la necesidad de ser expuesto a esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón, que en primer lugar me edificó a mí, y yo sé que a ustedes también va a haber un tiempo de edificación. Hay una canción muy popular que nosotros cantamos, que se titula He decidido seguir a Cristo. Ustedes se la saben, ¿verdad? He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Bien, amados, la pastora, mi amada esposa, en ocasiones me hace algunos cuentos de algunos ancianos de aquí de Samaná, mayormente de algunas iglesias. Y ella me habló de un anciano que, bueno, yo no sé quién es, nunca lo conocía, pero sí ella me dijo a mí que él, como él no tiene voz, lo que él sabe hablar, él no tiene voz, él no canta. Entonces cuando le dan una oportunidad, como él se sabe muchos himnos, él dice: voy a hablar un himno, porque él no canta. Así que él dice: voy a hablar un himno. Así que hoy yo quiero hablarte un himno. Y el himno tiene que ver con esta misma canción: he decidido seguir a Cristo. Amén. Así que el tema del mensaje de esta noche es los retos del Evangelio. Dile al que está a tu lado: los retos del Evangelio. Cuando hablamos de seguir a Cristo va mucho más allá de venir a la iglesia, sentarte aquí, hacer mueca, brincar y saltar, levantar la mano y adorar. Seguir a Cristo va mucho más allá que una liturgia religiosa. Seguir a Cristo va mucho más allá de la vida que nosotros naturalmente vivimos. Seguir a Cristo o ser seguidor de Cristo es manifestar en todo momento y en todo lugar la persona de Cristo, y que a través de nosotros la gente puede ver y conocer a Cristo.
no es solamente venir a la iglesia. Hay muchas personas que vienen a la iglesia, vienen todos los domingos, incluso los jueves también vienen, pero todavía Cristo no ha sido formado en ellos. Hay muchas personas que tienen la práctica de una vida religiosa, pero no son seguidores de Cristo. Solamente ellos vienen a la iglesia y tienen años en la iglesia, pero lo único que tienen es una práctica religiosa. Decir que yo soy seguidor de Cristo, la expresión cristiano surgió en Antioquía, cuando por primera vez la gente, al ver el modus operandi de los discípulos, como ellos se comportaban, como ellos andaban y el testimonio que daban de Cristo, entonces decían: estos son cristianos. El cristiano genuino no necesita decirle a la gente que son cristianos, porque su forma de ser lo delata, su forma de hablar lo delata, su forma de caminar lo delata. Pedro quería negar al maestro, pero cada vez que él decía que no conozco, esta gente, su forma de hablar lo delataba. Le decían: tú hablas como ellos, tú eres parte de ellos. Así que cuando hablamos de seguir a Cristo, cabe resaltar, escúcheme bien, cabe resaltar que es imposible ser un fiel seguidor de Cristo sin una estrecha amistad con el Espíritu Santo. Es imposible ser un verdadero seguidor de Cristo sin tener una estrecha amistad con el Espíritu Santo. ¿Por qué, pastor? ¿Sabe que a veces cuando hablamos de cosas así, en esta generación, la gente tiende a entender mejor las cosas que tienen que ver con la tecnología? Hoy en día, cuando tú le hablas a la gente con las cosas de la Biblia directamente, como que es un poco pesado. Los ancianos no, pero la juventud, tú ves que los niños todavía no han aprendido a caminar bien y a hablar bien, pero manejan la tablet, manejan el celular, porque la gente de esta generación es muy tecnológica. Amén. Así que permíteme hacer uso de un ejemplo tecnológico para que me puedan entender. De seguro que la mayoría de ustedes aquí, la mayoría aquí presente, de seguro que siguen a alguien en las redes sociales. Levanten la mano la gente que siguen a alguien en las redes sociales, ya sea ministerial, de belleza, lo que sea, pero a alguien ustedes siguen en las redes sociales. Cuando tú te suscribes a una página, a una persona en particular, para ver sus publicaciones, lo primero que hace el algoritmo, que es el elemento que se encarga de enviarte las notificaciones, lo primero que hace es ponerte en la lista de esta persona. Cada vez que esa persona tiene una publicación o esa página, el algoritmo se encarga de mandarte una notificación para decirte: fulano de tal o tal página está transmitiendo en vivo. Hay una publicación de esa persona. Así que la inteligencia artificial del algoritmo lo que está esperando de tu parte, ¿qué? Una respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Y darle clic y entrar a la publicación. Pero se da el caso que si te mandan la primera publicación, o sea, la primera notificación y no entras, la segunda, la tercera, la cuarta, el algoritmo empieza a deducir que ya no te interesa esa página. Entonces automáticamente deja de mandarte notificaciones. Así que no es que esa persona haya dejado de publicar,
No es que estás dejando de ejercer su función, sencillamente has dejado de seguir esa persona. Por lo que en el ámbito espiritual, el algoritmo de Dios que te lleva las notificaciones de lo que el cielo está hablando es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te notifica, te despierta, te toca de noche, de madrugada. Levántate. Estás disfrutando de la realidad, de la verdad presente que Dios está impartiendo. Por eso que hay muchas personas que lo único que disfrutan, lo único que tienen es una suscripción, pero no están conectados con el reino, no están conectados con Dios, no están conectados con la verdad presente. Viven en la antigüedad, viven en algo que una vez, una experiencia que una vez tuvieron, y terminan formando parte de la familia Abba. Yo cantaba, yo adoraba, yo ministraba. Familia Abba. ¿Cuántos son de esa familia aquí? No hay. Así que cuando hablamos que hemos decidido seguir a Cristo, es algo que debemos de entender, que seguir a Cristo va mucho más allá de estas cosas que hacemos a diario. Seguir a Cristo implica responder. Hay una acción que debemos de tener como iglesia. Esa acción es responder al llamado del Espíritu Santo, el cual nos notifica lo que Dios está hablando en este tiempo, lo que Dios quiere para tu vida en este tiempo. Por eso que Juan capítulo 16 versículo 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrá de venir. ¿Qué quiero decirte con eso? ¿Qué quiere decirte la palabra de Dios con esto? Es que el que está conectado con Dios, el Hijo de Dios que está conectado con la realidad del reino, con la verdad del reino, nada le toma por sorpresa. Porque el Espíritu Santo de Dios te va revelando las cosas antes que acontezca. Porque el Espíritu de verdad te guiará a toda verdad, y Él te dará a saber las cosas que habrán de venir. Así que cuando tomamos esta canción que acabamos de cantar, y algunos hablaron el himno, personas como yo que hablamos himnos, ¿verdad? He decidido seguir a Cristo. Hablar de seguir a Cristo es un asunto de decisión. No sé si están aquí. Seguir a Cristo no es un asunto de imposición. Por eso que yo le decía a la iglesia, yo no creo en creyentes que tienen que jompearlo a ellos para que vengan al culto. Yo no creo en creyentes que para servir hay que jompearlo. A estos creyentes yo los llamo creyentes carretillas. Pero pastor, ¿qué es un creyente carretilla? Un creyente carretilla es un creyente estático. ¿Acaso alguna vez tú has visto una carretilla en la calle corriendo sola? Así mismo son los creyentes carretillas. Alguien tiene que empujarlo. Y la realidad de una carretilla es que tiene una sola rueda. Yo le decía a la iglesia, yo soy el peor pastor que hay. Porque por mucho tiempo la iglesia ha entendido
que el verdadero pastor es el pastor que tiene que estar metido en su casa 24/7. Es el pastor que tiene que estar llevando su vida. Yo entiendo que la función mía como pastor, no es el pastor de ustedes, eso soy yo, ¿verdad? La función mía como pastor es alimentarte, es guiarte, es formarte, es levantarte, es descifrar los códigos del reino de Dios y hacerte ver y entender quién tú eres en Dios. Yo le digo a la iglesia, hay una temporada. Dios es un Dios de tiempo y de temporada. Una temporada es un tiempo dentro de un tiempo. Hay un tiempo que te voy a estar alimentando. Hay un tiempo que voy a estar contigo orándote, ministrándote y haciéndote que sé yo cuánta cosa. Pero habrá un tiempo que yo voy a esperar ver de tu parte que tú estés levantando al caído, que tú estés ministrando a otro, que tú estés orando y profetizando. Alguien tiene que entender el llamado de Dios para tu vida. Por eso que yo soy de aquellos que entiendo que no tengo ovejas en la iglesia. Ando a las ovejitas, ovejas. ¿Tú sabes que la gente que tiene mentalidad de oveja son aquellos siempre que son dependientes del pastor? Y quieren acabar con la vida, drenan al pastor. Entonces por eso que los pastores del antaño, que Dios los guarde, los pastores del antaño dejaban de cuidar a su familia para cuidar a la iglesia. Dejaban de atender a su familia para atender a la iglesia. Y finalmente los hijos de los pastores terminan resentidos con la iglesia. Mientras que el pastor tenía, la iglesia tenía un buen pastor, pero ellos nunca tuvieron un buen padre. Porque la iglesia se encargó de drenar al pastor, de sacarle el juguito hasta matarlo. Por eso que quiero decirle a ustedes, ustedes ven los pastores que ustedes tienen ahí, ustedes no necesitan que ellos se mueran por ustedes, porque ya Cristo murió por ustedes. Ya Él hizo el trabajo. No hace falta que ellos se mueran por ustedes. A su nombre. El pastor dañó el mensaje tan bien que él iba. A su nombre. Así que seguir a Cristo es una toma de decisión. Por eso que debemos de entender que el amar es una toma de decisión. Porque yo vivo, me casé con Wanda. Wanda está llena de defectos, sí. Pedro está lleno de defectos, sí. Todos tenemos defectos, pero a pesar de sus defectos, decidí amarla. Ella decidió amarme. Así que cuando decimos que he decidido seguir a Cristo, es que en el camino hay problemas, hay vicisitudes, hay levantamiento, hay cosas que tú tienes que enfrentar. Pero los retos del evangelio es que a pesar de que el camino es un camino angosto, he decidido seguir. Eso es lo que te va a llevar a permanecer fiel, que a pesar de todo he decidido seguir a Cristo. Así que seguir a Cristo, que es el reto genuino del evangelio, seguir a Cristo implica muchas cosas. Seguir a Cristo es un asunto de decisión, pero no solamente eso, sino que seguir a Cristo es sinónimo de negación al yo. Ese orgullo. No, que yo soy Phipps. Y otro sale por ahí, yo soy Contreras, cuidado. No, que yo soy Coplín. Y ponemos adelante los apellidos Green. Y los Ray. Ay, papá.
Lo sepan, dice, quítate. Pero sin embargo, el seguir a Cristo implica negarse al yo, al apellido, al statu quo, a las cosas que ya tú conoces, las cosas que tú anhelas. Esa negación, cuando hablamos de esa negación, significa que habrán situaciones que se van a dar en tu alrededor, en tu entorno, que va a chocar con tus ideales, que tú vas a cuestionar el por qué pasa tal y cual cosa. Pero es ahí donde que tú vas a tener que llevar, o sea, que negarte a ti mismo, a tu yo, para poder seguir a Cristo. Hay una revelación que quiero compartir con ustedes, que esta mañana el Señor me reveló que nunca había visto en las Escrituras. Solo encontramos en Mateo capítulo 18, versículo 19 al 22. Mateo 18, del 19 al 22, dice la palabra: otra vez os digo, escuchen bien, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Entonces, luego que Jesús le dijo eso a sus discípulos, entonces se le acercó Pedro. Pedro era el más bocón, el que siempre contestaba, preguntaba y hacía, y sacaba también espada. Los Pedros somos así. Dios tiene que moldearnos. Los Pedros son iracundos. Entonces Pedro dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Una pregunta que hizo, y respondió con otra pregunta él mismo: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le dijo: no te digo 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Ahora bien, cuando vamos a la raíz de este texto, podemos observar algo muy interesante. Es que dice la palabra: otra vez os digo. Cada vez que Jesús decía otra vez os digo, eso implica que una vez se lo dijo. En otras ocasiones ya él se lo había comentado, pero surgieron ocasiones, situaciones y necesidades de volver a repetir el mismo mensaje. Otra vez os digo significa que todavía habían actitudes, comportamientos que exigían la repetición del mensaje. ¿Están aquí? Escuché en una ocasión la historia de un pastor que estuvo predicando sobre diezmo y ofrenda. Estaba predicando el primer día, un domingo, predicó sobre diezmo y ofrenda, porque la finanza de la iglesia estaba en el suelo. Los hermanos no estaban diezmando, estaban ofrendando, y había compromiso de la iglesia que atender. Así que el pastor decidió predicar sobre diezmo y ofrenda el primer domingo. El segundo domingo el mensaje del pastor era sobre diezmo y ofrenda, y ya el pastor iba por un mes predicando el mismo mensaje. Y algunos diáconos se le acercaron y le dijeron: pastor, de por Dios, ¿qué van a pensar los hermanos de usted y de nosotros si solamente estás predicando sobre diezmo y ofrenda? Le dijo el pastor: lo que pasa es que estoy observando que la finanza de la iglesia no ha subido. Significa que la iglesia no ha entendido la importancia de diezmar, la importancia de ofrendar para el Señor. Mientras que la iglesia sigue en esa actitud, voy a seguir predicando diezmo y ofrenda, porque la mejor forma de enseñar es la repetición.
Por lo que cuando Jesús ahí dijo, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo. La revelación ahí es que Jesús le está hablando ¿a quién? ¿A quién? A su iglesia. Pareciera que en medio de los discípulos de Jesús habían situaciones no resueltas. Habían a lo mejor bochinche, habían celos, habían situaciones con María, con Alberto, con qué sé yo quién, que no habían logrado resolver. Por lo que Jesús le dijo, otra vez os digo. Pero ¿de dónde te sale eso, pastor? Porque Él está hablando donde hay dos o más congregados en mi nombre, ahí estoy yo. A la misma enseñanza Pedro respondió, porque Jesús está hablando de una situación que hay, que una vez lo habló, vuelve a hablarlo y vuelve a subir una necesidad de volver a repetir la misma enseñanza. Entonces, a raíz de eso es que Pedro le hizo la pregunta: ¿cuántas veces entonces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? 7 veces. Significa que había una situación ahí que le comunicaba al espíritu de Pedro que había que perdonar. Entonces él, de una forma sarcástica, le hizo la pregunta al Señor: ¿cuántas veces entonces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? 7 veces, porque es algo imposible. Y Jesús le contestó: no te digo 7 veces, sino 70 veces 7. Lo cual implica la cantidad de veces que sean necesarias. Digan conmigo: retos del Evangelio. El Evangelio no es tan sencillo, tan light como tú crees. Para muchas personas el Evangelio consiste solamente en venir y ponerte una falda y cuidar tu apariencia, y venir a la iglesia y levanta la mano: ¡ay, perfumamos tu trono! Dile al que está a tu lado: el Evangelio tiene su reto, tiene sus desafíos. Mucho más que una vida religiosa, Dios está esperando que nosotros manifestemos su Hijo donde quiera que Él nos ha colocado. Ya sea en el trabajo, ya sea en la escuela, ya sea en la universidad, ya sea en la empresa, tienes que ser una auténtica representación de Cristo. Número 3. No hay evangelio sin cruz. La cruz tipifica muerte. ¿Tú sabes por qué te ensañas contra tu hermano que peque contra ti? Porque todavía tú estás muy vivo. Que todavía tú estás muy viva. Porque cuando te puñan tú lo sientes, porque está viva. El apóstol Pablo decía: más no vivo yo, o sea, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que yo vivo hoy lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí mismo. Así que es necesario padecer y morir. Es necesario que la carne sea extirpada. La carne tiene que desaparecer para tú
convertirte en un verdadero seguidor de Cristo. La cruz, toma tu cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Toma tu cruz y sígame. Toma tu cruz. Es ahí donde que muchas personas no quieren entrar en este juego del evangelio. Para muchos, Dios, como que me engañaron con este tipo de evangelio. Pero la verdad es que el negarse a sí mismo implica olvidarte de muchas cosas que una vez te afectaron. Ninguna persona con raíces sentimentales ha podido llegar al llamado de Dios y cumplir con su asignación. Nadie. Por eso es que cuando Dios llamó a Abraham, le dijo a Abraham: sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. ¿Sabían ustedes que hay personas que te aman tanto que no van a permitir que tú llegues al destino profético? No es porque te odien, es porque te aman demasiado. No te van a permitir llegar. Por eso es que hay momentos en que tenemos que hacer una desconexión sentimental, emocional con algunas personas para poder alcanzar el llamado de Dios para nuestra vida. El evangelio tiene retos. Yo le decía en la iglesia esta mañana que hay personas que ministran, que predican, pero están desconectados de la verdad de Dios. Lo único que tienen es una vida religiosa, la práctica en círculo de algo día tras día. Y Dios quiere confrontarte hoy a ir un poquito más allá de las cosas que una vez conociste y entrar en una dimensión superior. Pablo, cuando era Saulo, él defendía la religión, pero todavía no había conocido a Cristo. Hay muchas personas que necesitan conocer de Cristo, pero yo siento en mi corazón decirle a alguien hoy que hasta que tú no hagas una separación de eventos emocionales, no va a llegar a tu destino profético. Porque cuando Taré, el padre de Abraham, lo sacó de Ur de los Caldeos, porque no fue Abraham que salió por voluntad propia, sino que su padre Taré lo sacó de ahí. Dice la palabra que más adelante se le murió un hijo de él que se llamaba Taré, y salió él a caminar rumbo a qué tierra no se sabía. Pero sin embargo, cuando llegó a una tierra, una provincia que se llamaba Taré, decidió quedarse ahí. Porque las relaciones emocionales nos estancan. Por eso que Dios le había dicho, así mismo dice las escrituras, pero Dios le había dicho a Abraham: sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Cuando Taré llegó a esa provincia que tiene el mismo nombre que su hijo difunto, él decidió quedarse ahí. Ahí fue que Abraham emprendió su camino al llamado que Dios le había hecho. Pero al salir se llevó con él a Lot. Y desde el momento que salió con Lot, Dios jamás volvió a hablarle a Abraham, sino hasta el capítulo 13, 14 de Génesis, cuando hubo una separación de Lot.
Y Abraham, entonces Dios empezó a hablarle: Abraham, tú vas a tener que hacer una separación para poder ver lo que Dios quiere hacer en tu vida. Así que no hay evangelio sin cruz. La cruz está estrechamente relacionada con la muerte al yo, muerte a tus convicciones religiosas. Pablo tuvo que morir a sus convicciones. Y quiero terminar con esto. Hay oposición de todo lo que tiene que ver con el cumplimiento del llamado de Dios para nuestra vida. Tiene oposición. Y el principal opositor a que seamos verdaderos discípulos es el espíritu de conmiseración. Se preguntará: pastor, ¿con qué se come eso? ¿Qué es el espíritu de conmiseración? Es el espíritu, es el espíritu que te lleva a autocompadecerte, a tener, pena de ti mismo, a victimizarte. Es el espíritu de conmiseración. Y ese espíritu, cuando se activa, es para hacerte entender que el mundo está maquinando en tu contra. Te hace víctima de todo. Yo le decía a la iglesia esta mañana, por ejemplo, Vanessa tuvo una situación con la pastora Cristal. Ok, no pasó nada. Y de repente llega Vanessa y ve a la pastora Cristal hablando con Green. De una vez el espíritu de conmiseración le dice: mira cómo están hablando de ti. Y esa conversación, es de ti que están hablando. Y Cristal le hace un cuento a Green, y Green se trae de la risa. Y el espíritu le dice: mira cómo se están burlando de ti. Definitivamente tú no cabes ahí. El espíritu de conmiseración ha sacado a muchos creyentes en la iglesia. Le ha dicho: ¿tú sabes qué? En la iglesia del pastor Pedro, ellos son una familia. Aquí, tú no cabes aquí. Así que mejor vete para allá donde Wanda y Pedro. Pero cuando llega donde Pedro y Wanda, encuentra algo peor. Porque el espíritu de conmiseración siempre te va a abrir los ojos para sacarte del propósito de Dios. Si quieres permanecer en el propósito de Dios, tendrás que morir al yo. Dile al que está a tu lado: muérete. Díselo, dile: muérete. Porque mientras que estás vivo, mientras que estás viva, estaremos siempre buscando una manera. Así que Pedro se le acercó al maestro. Cuando el maestro le explicó a sus discípulos el plan de Dios, el plan de salvación, pero que él iba a tener que padecer para poder llegar al cumplimiento de su llamado profético. Y se le acercó Pedro y le dijo: ay, maestro, ¿tú has visto esa gente que te ama mucho? Esa gente que te tiene en pena. Así que Pedro no lo jaló delante de todos. Lo amaba tanto lo jaló aparte. Y oye lo que le dijo. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, tratando de convencerlo a él, diciéndole: Señor, ten compasión de ti mismo. ¿Qué es eso? Conmiseración. Porque no es tener compasión de los demás, no es tener compasión del pueblo, es
tener compasión de sí mismo. Conmiseración. Ay, Señor, ten compasión de ti mismo. En ninguna manera esto te acontezca. Pero el Señor, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí. Porque Él no le habló a Pedro, le habló al Espíritu que estaba hablándole a través de Pedro. Quítate de delante de mí, Satanás. ¿Quién estaba activando ese espíritu? Satanás, el opositor. Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. Porque ese espíritu te lleva a enfocarte más en las cosas terrenales que en las cosas de Dios. Porque a veces hay personas que Dios va a permitir hacerte la guerra. Y si tú ves a gente, si se activa en ti el espíritu de conmiseración, tú vas a ver a esa persona. Pero la realidad es que detrás de esa persona que te está haciendo la guerra hay un propósito eterno para llevarte a la oración. ¿Verdad? Así que Dios usa gente, aún los peores. ¿Sabían? Ay, no, que no te pase eso. Señores, permíteme decirle algo. Ya estoy entregando. ¿Qué sería de Jesús sin un Judas? ¿Qué sería del propósito de Dios en la vida de Jesús sin un Judas? ¿Qué sería el propósito de Dios en la vida de José sin sus hermanos que lo vendieron? ¿Qué sería de la vida de José sin la mujer de Potifar? ¿Qué sería de la vida de José y el propósito de Dios sin el panadero? Porque en la cárcel sufrió su última traición. El hombre le reveló al panadero el significado del sueño que tuvo y le dijo: cuando tú estés afuera, piensa en mí. Le dijo lo que iba a pasar y el hombre fue ascendido, pero se olvidó de José. José podía sentarse a lamentar y echar algunos pestes y dañar el propósito, o mandar a alguien a decirle al panadero: acuérdate lo que yo te dije, yo estoy aquí todavía preso. A lo mejor el panadero ya lo hubiese mandado a sacar. Pero hay momentos en tu vida en que tendrás que aprender a callar y dejar que sea Dios que te lleve a tu destino profético, porque Él tiene la habilidad de quitarle el sueño al faraón para convocarte y llevarte a tu destino profético. Pero eso pasará en tu vida cuando aprendas a callar y hacer silencio. Y cuán difícil es para nosotros callar. Y en medio de los levantamientos, en medio de la persecución, en medio de los sinsabores, y decir: tuya es la venganza. El Evangelio tiene retos. Este es el reto del Evangelio: morir a tu yo, tomar tu cruz todos los días, en todos los momentos, y seguir a Cristo. Yo quiero que nosotros entonemos esta canción: he decidido seguir a Cristo. Por favor, póngase sobre sus pies. Es un himno que todos conocemos. Es un reto, hermano Green, que tenemos. Ser seguidor de Cristo va mucho más allá que la religión que profesamos.
todos los días situaciones que nos van a confrontar. Y tú no vas a saber cómo salir adelante. Pero lo bueno es que tenemos las escrituras que están ahí guiándonos. Y es una confrontación diaria. Seguir a Cristo es una confrontación diaria de negación al yo, de negación a tu sueño, para que el sueño de Dios se haga realidad en tu vida. Yo no sé cuál puede ser el conflicto que tú tienes. Tal vez delante de mí, delante de los pastores, sean los mejores hermanos y hermanas, pero también a lo mejor detrás hay situaciones que se están dando que implica que nosotros debemos de entender el valor y la importancia del perdón. Si Dios puso la palabra, es porque alguien tiene la necesidad de pedirle perdón a alguien. En ocasiones nosotros estamos juntos, pero nosotros no nos soportamos. Somos hermanos, pero se dan situaciones que con fulana yo hablo bien, pero con la otra me limito. Y Dios quiere que todos seamos uno en Él, que todos seamos uno. El perdón es el principal elemento del Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo está fundamentado en el perdón. Por eso que les digo a ustedes, no sé si ustedes se acuerdan, se lo compartí a la iglesia hoy, no sé si se acuerdan de lo que el profeta Alberto Joseph habló aquí sobre tres tipos de liderazgo. Aquel que sale a divulgar lo que pasa dentro. Hay uno que cubre la falta, pero eso no significa que está dispuesto a seguir viendo a esa persona después de descubrir una caída, una debilidad en esa persona. Pero la tercera persona es aquel que tiene la habilidad que, a pesar de tus defectos, seguir viéndote tal como tú eres, un ser humano con debilidades, pero que Dios está transformando, que Dios está levantando. A eso que Dios nos está llamando, a levantar al caído, a restaurar a aquel que ha tenido caída, de no dejar a nuestros soldados en el suelo, levantarlo. Un soldado herido es símbolo de restauración. Digan conmigo: he decidido seguir a Cristo. Es una decisión que tú has tomado. Y la decisión significa, independientemente de las cosas que pasan en tu alrededor, yo sigo a Cristo.